en el caso de la misma operación especial militar llevada a cabo por la Federación Rusa en contra de la República de Ucrania, en donde vemos que de manera paulatina se va avanzando a través de la guerra misma, de los actos de guerra, se va produciendo la apropiación de cierto grado de territorio que, de conformidad con las autoridades de la misma federación, indican que esos pasan a ser de dominio de la Federación Rusa y que ya no serán devueltos a quien era su poseedor en un momento determinado, que era en la República de Ucrania, que de alguna forma pues perdió esos territorios que han sido ocupados prácticamente por población rusa hablante que se sienten en alguna forma protegidos, toda vez que ya no son bombardeados por su propio gobierno como lo fue anteriormente a que se produjera esta operación especial, o cuando se produjo el golpe de Estado que le propinaron a uno de los gobernantes pro-europeos, pro-Unión Europea, pro-Estados Unidos, y entonces perdieron la parte de Sebastopol. Vemos que sí, entonces se ha producido la extensión de territorios por medios violentos, por medio de la conquista misma de esa extensión que se hace de la soberanía de un Estado hacia lo que perteneció a otro, y que son los motivos por los cuales en la actualidad en los planteamientos de paz, unos ya los reivindican como propios y los otros dicen no renunciaremos a esos territorios, que inclusive van perdiendo más en la medida que la guerra o que esta operación militar especial se encuentra en avance. Otra forma originaria de adquirir territorio se hace por medio de la prescripción adquisitiva. Aquí media el tiempo. El tiempo es importante en esta figura de ampliación del territorio, toda vez que en la medida en que va avanzando el tiempo, por espacios determinados de tiempo, se va perdiendo el derecho de reivindicar, o se va ganando el derecho a la posesión que se tenga sobre el mismo territorio. Dice el doctor acá que la adquisición de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre él
durante un lapso de tiempo, hablamos de espacio de tiempo, necesario para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es decir, que también existe una opinión a nivel internacional de creer y de avalar que ese territorio pertenece ya a un estado determinado. Sin embargo, puede mantenerse por parte o del otro estado que considera que ese territorio le pertenece, puede recurrir a determinadas acciones, siendo esos en principio la acción armada para reivindicar y expulsar a los ocupantes dentro del territorio, o puede hacerlo por medio de las protestas formales que se vayan realizando. Se recuerdan que cuando hablábamos de los tratados, hablábamos también de las reservas y de las protestas que se podían hacer por parte de un Estado para que no aplicaran determinados artículos a ese Estado en particular. O que podía hacer manifestaciones expresas de inconformidad por parte del Estado que se considere despojado de ese territorio de forma injusta. Así lo considera, y entonces establece las protestas respectivas o las reservas también en los diferentes tratados o convenciones que se vayan suscribiendo, ya sea por un estado, ya sea por una multitud de estados, o que sea en aquellos que sean de carácter universal. Eso es en cuanto a la clasificación que se hace de los estados desde el punto de vista del origen, de considerarlos como originarios, y luego tenemos las formas derivadas o expresiones derivadas de adquisición del territorio. Y aquí tenemos básicamente tres figuras internacionales también con relación a la adquisición de territorio, y siendo la primera de ellas la cesión. La cesión es ceder, la cesión es dar, sin objeción mayor. Dice, es la transferencia de un territorio por un estado a otro. Le transfiere la parte del territorio que estime oportuna, como lo sucedió en Alaska, solo que ahí me dio una compensación determinada para que Estados Unidos acreciera su territorio con relación a el estado de Alaska. También en Florida, que hay una cesión de por medio. Y la otra figura internacional de adquisición de territorios es la adjudicación. En esta figura internacional vemos la intervención y la participación
y la expresión de voluntad de un órgano jurisdiccional de carácter internacional, como lo pueden ser los tribunales de arbitraje o la Corte Internacional de Justicia, que a través de una sentencia se pronuncia con respecto a un caso determinado que le sea sometido a su conocimiento. O ya sea que al final de todo las partes lleguen a establecer su parecer y suscribir, aprobar y ratificar un convenio un acuerdo entre las partes. Y luego tenemos la sucesión. Cuando hablamos de sucesión es la traslación de un patrimonio por parte de quien lo posee o a quien pertenezca hacia otro dominio para extender su dominación, tanto de lo que poseía como de lo nuevo que ya llega a pertenecerle. Y entonces ahí hablábamos de las coronaciones, de los reyes que contraían matrimonio con una reina que pertenecía a otro estado y que luego se fusionaban esos dos dominios, esos dos poderes, pudiéramos decir, para formar uno nuevo. Hablamos de Aragón y Castilla, el rey Fernando y la reina de Castilla, Isabel, la católica, que al contraer matrimonio se extiende el territorio de dominio. Y como tercer punto o tercera figura de estas formas de adquirir propiedad, tenemos las parciales. De manera parcial vamos a llegar a hacer uso, ejercer determinado dominio sobre un territorio. Y aquí ya aparece una figura muy del derecho civil, como son las servidumbres. Dice que en ese caso un territorio cede a otro el servicio. Hay podríamos decir, un estado sirviente y un estado dominante que se aprovecha de el territorio que pertenece a otro estado. Dice, ya sea por un derecho de paso que se pueda producir en los límites, en las fronteras de los estados. Dice, ya sea también de permitir canales de riegos para otros, de un río que pertenece a un estado, para que le pueda servir a otro estado, que las aguas puedan ser utilizadas por otro estado. También impone algunas limitaciones, como
la de abstenerse a realizar actos que puedan afectar, la de construir fortificaciones y la de utilizar el espacio con fines militares, ya sea estacionando tropas en el lugar. Construcción de canales, como veníamos, y el uso de esos canales. Dice que un ejemplo de ello es los acuerdos que se celebran bilaterales, que se celebran entre dos o más estados, fundamentalmente aquellos que no tienen una salida del mar y que requieren una forma de servidumbre para poder ya sea alcanzar una salida útil para sus productos al mar o para utilización de canales determinados. Y luego tenemos lo que les decía, lo que es en la clasificación el aspecto histórico-político, que se refiere a una teoría en concreta denominada el irredentismo, cuyo significado contiene una política de expansión en relación con las fronteras de un Estado con el fin de incorporar a su territorio otros territorios que se reclaman sobre lazos históricos, étnicos o de otra naturaleza. Entonces, esas son las formas concretas que están en el ámbito del derecho internacional y que permiten mediante las cuales se produce la extensión, la expansión de espacios de tierra con la finalidad de ejercer sobre los mismos un dominio y al ejercer el dominio, soberanía también y jurisdicción sobre estos espacios. Queda entonces analizar lo que al Estado de Guatemala compete, que se relaciona con sus límites, con sus fronteras, es decir, con esas líneas imaginarias que establecen un confín para determinar que hasta ahí se puede ejercer soberanía por parte del Estado guatemalteco y también el Estado vecino respetar que esos son los límites sobre los cuales él también en el ejercicio de su derecho al territorio vecino podrá ejercer soberanía como Estado que tiene dominio sobre el territorio colindante. Y entonces tenemos que Guatemala tiene colindancia con algunos estados, ya sea centroamericanos, con otros caribeños y con otros que van al norte. Dentro de los estados centroamericanos a los que nos referimos es al estado de El Salvador,
a la República de Honduras como estados que formaron parte de la Federación Centroamericana y que desde el momento mismo de la independencia y de la disgregación o finalización de esta Federación Centroamericana, que tenía su capitanía general acá en Guatemala, por nombramiento mismo del rey, según Real Audiencia de Guatemala, constituía una autoridad importante para toda la Centroamérica, para toda esa federación. Y entonces, en el momento en que se produjo la independencia o los estados optaron por la independencia y la disolución de esta federación, bueno, la capitanía queda por resuelta y cada estado pasa a formar o a ejercer más bien su propia soberanía y jurisdicción sobre la base de los territorios que sean que se establecieron. Y de acuerdo a eso, entonces, Guatemala tiene límites con El Salvador y tiene límites con Honduras, que son sus vecinos. Pero también tiene límites en la parte norte con los Estados Unidos mexicanos, con los cuales pues establecieron al final determinados límites, linderos, colindancias, para establecer que hasta ahí llegaba cada uno de los estados en cuanto al ejercicio de dominio y señoría sobre esos territorios. Y el siguiente es un estado caribeño con el cual Guatemala aún tiene un diferendo que está en la Corte Internacional Internacional de Justicia, en donde ya se han agotado la mayoría de etapas y está pendiente la resolución final, que en todo caso tendrán que aceptar las partes. Guatemala reclama alrededor de 11,000 kilómetros cuadrados sobre esa. Ahí no se está reivindicando límites, sino que lo que está es reivindicando territorio. Bueno, entonces tenemos sobre la base de lo dicho, 4 límites y colindancias con los estados ya antes dichos. Pero ¿cómo se produjo qué procedimientos se utilizaron para llegar al criterio, al acuerdo de que esos puntos eran los puntos que marcaban desde el punto de vista científico los límites de un estado con otro? Entonces dice que durante la época, dice el doctor, que durante la época colonial, estaba ahí España como país potencia colonizadora, dice que en ese tiempo
Chiapas formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Y el límite de Guatemala con México fue fundado o fue establecido por las montañas. Eso se establece, pero el 28 de agosto, vean dos situaciones, dos movimientos que se producen allí. Chiapas declaró su independencia como tal de esa de Centroamérica y más bien de Guatemala. Y entonces, ¿qué hace? Se adhiere a México. Dice, ya con Guatemala no tenemos nada, entonces pero queremos la protección de los Estados Unidos mexicanos. Y Guatemala declara también su independencia y en el año 1822 su adhesión a México. Guatemala también, a partir de ese momento, pasará a formar parte de los Estados Unidos mexicanos, al igual que Chiapas. Luego, con la finalización del imperio mexicano, que también se produjo, ahí existía un emperador, con la finalización del mismo, Guatemala y Chiapas, bueno, dicen, nos separamos y pasamos a formar unidades independientes del territorio mexicano. Sin embargo, Chiapas se ve obligada, por órdenes que se reciben, de reincorporarla al territorio mexicano por medios violentos, por medios de la fuerza. Guatemala hace sus protestas como correspondía y Chiapas se ve obligada a reintegrarse a México. Y sobre la base de las protestas sentadas por Guatemala, se logra en el año 1824 establecer un plebiscito para ver la opinión de los mismos habitantes nacionales de esos territorios para ver si estaban de acuerdo con la independencia o no. Dice, se sabe, de acuerdo a ello, que Soconusco votó por Guatemala y México decidió enviar sus tropas y Guatemala también. Bueno, aquí estamos y aquí nos damos. Si ellos están diciendo que quieren ser guatemaltecos, pues los dejamos y los vamos, no vamos a permitir que ustedes de forma violenta los quieran someter. México propuso en un momento determinado Soconusco por Petén, y luego se da una ocupación de Soconusco y bueno, luego se nombra una comisión para fijar límites y Guatemala ahí invoca la doctrina, la aplicación de la doctrina del uti possidendi de iure. De iure porque tenían documentos que venían de la misma colonia que hacían posible que Guatemala demostrara la posesión, la tenencia desde esas fechas.
Y entonces México dice, bueno, quien ha tenido la administración sobre estos territorios somos nosotros, e invocamos la doctrina, sí, del uti possidetis, pero de hecho. Y en ese vaivén, en ese intríngulis se encontraban cuando aparece por allí un personaje, un general guatemalteco que tenía otra idea, otra concepción, y acude al Congreso de la República, a la Asamblea Nacional Legislativa, que le otorga la facultad, la autorización de decisión con respecto a la fijación de territorio, de los límites del territorio guatemalteco. La idea del general Justo Rufino Barrios era que se pusiera fin a este conflicto que le causaba obstáculo para el emprendimiento de su idea de conquista y de restablecimiento de la Federación Centroamericana. Y entonces, al respecto, con base a las facultades y autorización otorgada por la Asamblea Nacional Legislativa, renuncia para siempre a los derechos que juzga tener el territorio del Estado de Chiapas y el territorio de Soconusco. Y entonces considera que ese es territorio de los Estados Unidos mexicanos. Como resultado de ello, México le agradece y les dice que hubieran hecho lo mismo en el caso de tener que adjudicarle el territorio a Guatemala. Y de acuerdo a eso, pues se fijaron ya los límites que en la actualidad conocemos con respecto a los Estados Unidos mexicanos. Es decir, hubo una renuncia de las reivindicaciones que anteriormente se tenían sobre los estados de Chiapas, de Soconusco, y bueno, la consecuencia es la fijación de límites que están establecidos en la actualidad, y el fallecimiento del reformador, le llama, que no llegó ni siquiera a El Salvador en su proyecto de reunificación del territorio de la Federación Centroamericana, que ha sido bastante conflictual, al extremo que en la actualidad sí existe un sistema de integrador, pero que a la larga tiene una serie de obstáculos con relación al mismo. Tenemos los límites con El Salvador. El estado de El Salvador se realizaron acercamientos, pláticas, negociaciones para suscribir y firmar, o establecer más bien las medidas, los
los puntos sobre los cuales se establecerían límites para definir hasta dónde cada estado podía ejercer su soberanía y también poder extender su jurisdicción y su gobierno con respecto a sus gobernados, con respecto a su población. Y dice que el doctor que en 1938 se firmó ese tratado de límites sin mayores consecuencias, sin mayores reclamos de un estado hacia otro, sino que simple y sencillamente se adoptaron los límites tradicionales. ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué acontecimientos se tuvieron lugar con relación a la fijación de los límites con el Estado hondureño? Dice que el doctor nos dice que después de 100 años de largas discusiones, de escaramuzas fronterizas, de malos entendidos, al final se resuelve el litigio de límites con Honduras en el año 1933, recién el siglo pasado. Antes del medio siglo, Honduras y Guatemala, por medio de un laudo arbitral, en los límites de sus territorios respectivos. Dice que el problema se inicia al desintegrarse en el año 1842 la Unión Centroamericana y al someterse al arbitraje por tratado de fecha 16 de julio de 1930, ambas partes aceptaron como base del laudo dos planteamientos. Establecieron que la única línea jurídica que puede establecerse entre ambos países es la del Uti Possidetis de 1821. Y si alguno de los dos países hubiera establecido más allá de esta línea intereses que deban tomarse en cuenta, el tribunal podía fijar, en definitiva, modificando la línea del Uti Possidetis de 1821, pero acordando compensación al Estado que perdiera. Dice que al fallar ese tribunal, se estableció en la primera parte equiparará el Uti Possidetis al control administrativo. Por consiguiente, el Uti Possideti de 1821 era la demarcación colonial. Se realizaron esas expresiones y al final se establecieron los límites que constan en ese diferendo, en el cual los dos estados se consideraron haber perdido. Por un lado, dice que Honduras, de hecho, perdió el Motagua, que era lo que pretendía que
era el punto hasta donde llegaba el límite. Sin embargo, ese que quedó adjudicado a Guatemala, y Guatemala consideró que había perdido a Copán, que quedó bajo el dominio y en territorio hondureño. De esa forma, pues, a través de ese laudo arbitral de 1933, Guatemala y Honduras establecen sus límites territoriales y entonces ya Guatemala va conformando los puntos de delimitación de su propio territorio. Pero aún tiene una asignatura pendiente, algo que aún es no se ha resuelto en la actualidad, sino que se encuentra pendiente. Y es el caso del diferendo que se produce con la República de Belice. Y al respecto vamos a decir que el mismo se origina en la época colonial con motivo de determinadas exigencias, diferencias y desacuerdos que existían dentro de las potencias coloniales enfrentadas en determinadas guerras, como lo era el Reino Unido o Inglaterra y el Reino de España. Y en ese sentido, en diversas oportunidades, España entró en guerra apoyando a Francia y al final perdieron. Luego España inicia la guerra en contra del Reino Unido y al final pierde, y entonces Inglaterra le impone una serie de exigencias con respecto a territorios de ultramar, en el Caribe fundamentalmente. Y entonces Inglaterra, teniendo conocimiento que España trasladaba a la madre patria, trasladaba las riquezas que explotaba de toda la América, entonces otorga licencias a aquellos que eran conocidos o que ejercían como piratas del Caribe, y entonces esta era una patente de corso, con lo cual ellos actuaban ya en nombre de la corona y se convertían en corsarios porque había una licencia, había un permiso, un reconocimiento por parte de la autoridad inglesa. Y entonces empezamos a ver que España se ve acosada por parte de esto, no solo de los piratas, sino que también por parte de corsarios que robaban las riquezas, las mercancías que venían de tanto de Centroamérica como de la América del Sur y algunas islas que pertenecían o que el reino español consideraba le pertenecían. Y entonces ya se va produciendo a nivel del Caribe
que estos piratas o los corsarios se utilizaban los territorios caribeños para esconderse sobre los mismos, y luego fue aumentando su participación y su posesión en territorio beliceño, al extremo que llegaron a explotar elementos madereros, recursos de los árboles, de las maderas que existían en ese territorio que ahora es Belice. Y entonces como España había perdido la guerra, reconoce a Inglaterra derecho al palo de tinte para exportar hacia ese territorio del Reino Unido. Sin embargo, no renuncia a la soberanía sobre ese territorio. Eso es una obligación que le impone el Reino Unido en un tratado de París de 1963. Luego, suscriben también otro tratado de Versalles de 1783, en el cual se limita exactamente el territorio dentro del cual Inglaterra puede ejercer el derecho al palo de tinte, a saber desde el río Hondo hasta el río Belice. Y se otorga a Inglaterra un derecho de usufructo sobre esa actividad que realiza en ese territorio. Por medio de un tratado de Londres de 1786, reafirma la soberanía española y el compromiso por parte de Inglaterra de respetarla. Tomemos en cuenta también que Inglaterra venía de ganarle una guerra a España y a Francia, y entonces, como resultado de eso, también impuso a España determinadas exigencias. Dice que por medio de este tratado también extiende el territorio usufructuado hasta el río Sibún, y que además de ello otorgó a los ingleses el derecho de pesca hasta islas cercanas, de que ya no solo era la explotación del recurso maderero, sino que también la explotación de la pesca dentro del territorio. En el año 1789 existe el gobernador de Yucatán, reclama que el territorio beliceño pertenece a México, y entonces impulsa una incursión para un enfrentamiento con los ingleses, y este hecho resulta adverso, resulta negativo para que los intereses de España, de Guatemala, toda vez que Inglaterra invoca este hecho como el derecho a la conquista, una forma originaria de adquisición de territorio que vimos anteriormente.
Luego viene el Tratado de Amiens en 1802, en donde Inglaterra devuelve a España las posiciones que le había quitado en América. Su Majestad Británica restituía a la corona francesa y sus aliados, a saber, Su Majestad Católica y la República de Batava, todas las posiciones y colonias que les pertenecían en territorio americano. Posteriormente suscriben un Tratado de Madrid en 1814 que básicamente ratificaba todo lo anterior. Y aquí es un punto importante porque ya se produce el surgimiento protagónico de otro Estado que tiene el derecho pleno de reclamar y de adjudicar, pero ya no corresponderá entonces al Reino de España la reivindicación o el conflicto que se produjo para reclamar Belice, sino que eso pasa a la titularidad del Estado de Guatemala por producirse en el año de 1821 la independencia de Centroamérica. Y este acto es muy significativo porque a partir de ese momento Guatemala toma la batuta, por decirlo así, en función de su interés como república con respecto a reivindicar el territorio beliceño. En 1830 a 1835 se tiene que Inglaterra sigue penetrando a territorio guatemalteco, por lo que Guatemala otorga al señor Juan Galindo en un lugar fronterizo con Belice para que frene a los ingleses, y más tarde se nombra a Juan Galindo embajador. Sin embargo, Inglaterra dice no. Luego viene otro importante tratado que se suscribe entre dos potencias, como lo es el Reino Unido de Inglaterra, una potencia colonial que tiene intereses en ultramar, y los Estados Unidos aquí en la América, en el hemisferio americano. Y ellos suscriben un tratado que se denomina Tratado Clayton-Bulwer. En ese tratado, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se llega a adoptar un acuerdo para la construcción de un canal en Centroamérica, y el compromiso, vean lo importante, primero el acuerdo de que entre ambos van a construir el canal en uno de los espacios o el territorio centroamericano, que en principio dijeron, bueno, que sea Nicaragua, pero con posterioridad resultó siendo Panamá, y ahí construyeron el canal interoceánico panameño. Y dice, pero además del compromiso de esa construcción, también el compromiso formal de la Gran Bretaña de no adherir más territorios
en Centroamérica. Luego, en 1855, firmaron entre Estados Unidos y Gran Bretaña, suprimieron la cuestión de Belice y se establecen los estados pretendidos, dice, límites del río Sarsún hasta el sur. Afortunadamente para el río Sarsún no menciona nada hacia el Petén. Dice que el establecimiento de Su Majestad Británica, llamada Belice u Honduras Británica, en las costas de las bahías de Honduras, limitado al norte por la provincia mexicana de Yucatán. Ya vimos que Yucatán, el gobernador de Yucatán trató de interferir, pero se fue con las tablas en la cabeza y eso resultó muy negativo por razones que vamos a ver con posterioridad, y que los límites del mencionado Belice al occidente deberán, si fuera posible, ser establecidos y fijados en un tratado entre Su Majestad Británica y la República de Guatemala. Ahí ya aparece Guatemala como un protagonista. Sin embargo, en la parte de Nicaragua, en la Mosquitia, que ocupaba Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica, se produce una actividad de actores como denominados piratas, y dice que Nicaragua cae en manos de esos piratas denominados filibusteros. Centroamérica los expulsa, y en 1858 a 1959 se captura al cabecilla denominado William Walker, quien fue fusilado en Honduras, y en ese momento dos hechos preocupan a Guatemala. Son puntos de inflexión importantes para que ella suscriba un tratado y que sea territorio. Entonces dice, la seria amenaza de los filibusteros le preocupaba, y la otra era el hecho que los ingleses habían penetrado ya en el sur hasta Izabal, y en el norte hasta Flores Petén. Imagínense la extensión de territorio que ya habían abarcado. Dos puntos importantes le preocupaban, y en 1859 se adopta un tratado entre Inglaterra y Guatemala, que es de suma importancia porque es el que invoca con posterioridad Belice, pero es un tratado que no fue cumplido por parte de Inglaterra. Dice que en este tratado, que finalmente se firma entre Inglaterra y Guatemala, según el Libro Blanco, dice, no fue una cesión formal, no fue sino una cesión formal de territorio. No fue un tratado de límites, sino una cesión de territorio. Y eso se dio sobre la base de que ofrecieron protección para combatir
a los filibusteros y a los piratas que estaban penetrando en la parte del Caribe, y entonces, como resultado del tratado de Clayton-Bulwer, Inglaterra se había obligado a no adquirir territorios en Centroamérica, como lo recalcamos, y entonces se disfraza de manera que aparezca como reconocimiento de soberanía existente y se trate de fijar límites. Ahí le cede todo el territorio. Y establecen los límites, comenzando en la boca del río Sartún, en la bahía de Honduras, y remontando la madre del río hasta los raudales de Gracias a Dios, volviendo después a la derecha y continuando por una línea recta, dice el doctor, tirada desde los raudales del Cabo de Gracias a Dios hasta los de Garbutt en el río Belice, y desde los raudales de Garbutt norte derecho hasta donde toca la frontera mexicana. Es decir, encontramos ya una fijación de límites o un intento de fijación de límites que se establecían a través de este tratado, que según el Libro Blanco no se trató de fijación de límites, sino que más bien de adjudicación de territorio que le hace Guatemala a la Gran Bretaña, a Inglaterra, para que le protegiera y le resguardara de los piratas. En ese acuerdo se incluye una cláusula importante en la cual se decía que Inglaterra se comprometía a construir una carretera que iba de Guatemala para el Atlántico. Sin embargo, al revisar esa cláusula, se determina que la misma es demasiado onerosa y que no es irrealizable por parte de Inglaterra. Y entonces dice que en ese afán se emplearían conjuntamente sus mejores esfuerzos para establecer una comunicación por medio del camino o de los ríos o de las dos cosas unidas entre la capital de Guatemala y el mejor lugar de la costa atlántica cerca del establecimiento de Belice. Luego dice que Guatemala, Gran Bretaña o Inglaterra hacen una revisión y es donde se dan cuenta que resulta demasiado oneroso, por lo que se comprometía a hacer el pago de 10,000 libras esterlinas en la medida en que fuera avanzando los trabajos de la casa. Y entonces en el primer instalamiento de 10,000 libras esterlinas, luego otras 10,000 libras esterlinas,
y el tercer instalamiento de la misma manera se seguirían pagando los otros dos, cada uno de ellos cuando esté concluida la correspondiente parte de la línea y esté principiada. Guatemala, pues, con relación a eso, le pone, dan por finalizado el convenio que ratificó Inglaterra, pero Guatemala no lo ratificó debido a una serie de dificultades, y al no ratificarlo, Inglaterra alegó caducidad del acuerdo y compromiso e incumplimiento adquirido en el artículo 7º, en la cláusula 7ª de ese tratado. Dice que el origen del conflicto o del establecimiento de Belice se remonta a los años 1783 y 1786, fechas en las cuales la corona española convino por medio de tratados celebrados con la Gran Bretaña que reconocían a los súbditos de la corona británica la facultad de cortar, cargar y transportar el palo de tinte y otras maderas, sin exceptuar la caoba, y aprovecharse de cualquier otro fruto o producción de la tierra en el área comprendida entre los ríos Hondo y Sibún. Se suscriben otras convenciones como la de 1863, que se establecía argumentando la falta de ratificación oportuna por parte de Guatemala, y de la convención suplementaria del 5 de agosto de 1863, y el gobierno de Gran Bretaña resolvió unilateralmente que se consideraba exonerado en absoluto de las obligaciones y todo. Luego, en 1931, ya el siglo pasado, se cruzan determinada correspondencia, algunas notas entre cancillerías y Guatemala, intercambian correspondencia. El Reino Unido la registra unilateralmente en la Sociedad de Naciones, atribuyéndole indebidamente el carácter de tratado que fijó fronteras y acuerda proseguir la delimitación de la frontera. Esto lo utiliza la Gran Bretaña de manera conveniente para sus intereses, para decir que invocar la existencia de un tratado. Guatemala, en su afán y esfuerzo de dar solución al diferendo territorial existente, hace una serie de propuestas. Una propuesta de arbitraje que lamentablemente no se llevó a cabo, y en el año de 1945, cuando llega la revolución al poder, revolución de octubre de 1944, declara en la Constitución de 1945, se declara que Belice era parte de territorio guatemalteco y de interés general las gestiones que se hicieran para su conservación. El apoyo de lo consignado en la Constitución, el 9 de abril de 1946, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República emitió el decreto 224,
en el que se reafirmó la caducidad de la Convención de 1859, esa convención de que les hablé, y por incumplimiento de la Gran Bretaña, y que como consecuencia producía la restitución íntegra del territorio de Belice a Guatemala. Ese tratado que invocaba el Reino Unido como el tratado por el que se habían fijado los límites y que sí ratificaron ellos. Luego aquí se da otro importante punto para la incorporación de un nuevo protagonista en la solución del conflicto. Y se da como consecuencia de la descolonización y la emergencia de Belice como Estado independiente. Es decir, que en el año 2000 y algo ya se produce el reconocimiento de Belice. Dice, no obstante la ausencia de fundamento histórico ni jurídico para que la ocupación de Inglaterra en Belice tuviera la categoría colonial, el proceso de descolonización que surge después de la Segunda Guerra Mundial cristalizó y la Asamblea de la ONU, con el apoyo de la independencia de territorios que hasta ese momento eran enclaves coloniales. Y la Asamblea General, en resolución de 1432, en 1975, con el voto en contra de Guatemala, resolvió apoyando la independencia de Belice. ¿Qué significaba entonces? Que ya se desplazaba la participación de Inglaterra como titular o como sujeto activo de la negociación y reivindicación del territorio de Belice, de todo ese diferendo. Entonces se les separaba y en su lugar aparece Belice como Estado independiente, que es el que va a asumir en su momento la contienda como titular, y al efecto, a partir de ahí, ya inicia otra fase de esta reivindicación por parte de Guatemala, que inició en el siglo, que lleva siglos de reivindicación. Ya son las 4 menos cuarto. Los dejo para que pasen a su otro curso y les deseo la mejor de las semanas y el fin de semana descansado, y nos vemos el próximo martes, primero Dios. Cuídense mucho. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, cuídense mucho. Sí, sí.